Este es el iPhone SE 2022. Viene con certificación a prueba de agua, con una certificación IP67. Mira, voy a probarte de que el teléfono está bien, de que está, vamos a decir, está funcionando por si se daña después de la prueba de agua. Tanto los de Sony Míralo como aquí. los Bose, pues tú tienes la opción. De hecho, los Bose, Aquí ya está. yo tuve que comprar Bueno, estas almohadillas porque las que vinieron. bueno, ustedes vieron que el teléfono está bien. Siempre cuando tú vayas a hacer una prueba de agua, siempre asegúrate de que la tapa esté cerrada, porque una vez haciendo una prueba como esta dañé un dispositivo porque se me olvidó cerrar la tapa. Así que este va para el agua, mira, aquí está. Y ¡boom! Ahí está sumergido completamente bajo de agua. El iPhone SE 2022 con certificación IP67. Puede sumergirlo 1.5 metros durante 30 minutos. Espérate, no me acuerdo si es 1.5 metros. Espérate. Déjame darte la certificación correcta, ¿verdad? Para no estar hablando disparate en este video. A ver, a ver. Y mientras voy buscando esta información, el iPhone sigue debajo del agua. Ustedes saben que este canal siempre me gusta hacer este tipo de pruebas de agua. A ver si lo encuentro aquí. Ay, cógelo. Mira. No. No es a prueba de agua. Anda al diablo. Espérate. Espérate. Pues yo creo que yo vi por aquí que era certificado. Si no es certificado a prueba de agua, pues no pasa nada, ¿verdad? Ustedes saben que yo no le paro a eso. Bueno, mira, aquí estoy viendo aquí el detalle del teléfono, pero no encuentro si es certificado. Si tiene certificación a prueba de agua, no lo veo. Bueno, señores. Ok, aquí está. Hasta que lo encontré. Tiene certificación IP67. Resiste 1 metro debajo del agua durante 30 minutos. No 1.5 metros. Así que me equivoqué ahí y por eso decidí buscar la información. Así que ya saben, 1 metro debajo del agua durante 30 minutos. No lo recomendamos a nadie que intente esta prueba en casa. Si esto pasa, ¿verdad? Y se daña el teléfono, que eso quede bajo tu responsabilidad. Esto solo aquí mostramos las duras pruebas y mostramos los rendimientos de los dispositivos, pero no les recomendamos a nadie en casa que lo intente porque puedes perder tu dinero. Ninguna compañía te da garantías por agua. Una vez dañé un iPhone y Apple no me dio garantía por agua. Así que tengan mucho cuidado porque puedes perder tu dinero. Apple solo te da garantía de, ¿verdad? Si le pasa algo al software, si se daña, pues ahí ellos te dan garantía. Pero por una prueba como esta, no te dan garantía. Y cuando tú lo llevas, lo destapan. Porque la vez que yo dañé uno, que fue el iPhone 10, no me acuerdo cuál fue, pero se me dañó uno. Si tú vas al historial de mis videos, vas a encontrar que ahí dañé uno. Y en esa ocasión tuve que pagarlo completo porque Apple no me dio garantía. No voy a dejarlo 30 minutos porque creo que sería demasiado y no tengo un cronómetro aquí para mostrarle a ustedes si este teléfono resiste al agua. También se me olvidó traer una toalla. Andar diantre, miren, no traje una toalla. Pues lo que voy a hacer es que le voy a mostrar a ustedes en cámara que está completamente sumergido, ¿verdad? Está completamente sumergido y lo voy a sacar delante de ustedes. Ahí, no se pierdan de vista la cámara. Ahí está. Y como era de esperarse, chicos, ahí está completamente. El teléfono está funcionando a tope. La parte táctil también funciona. Vamos a ver ahora, ¿verdad? Las bocinas. Por lo regular, cuando tú lo sumerges bajo el agua, pues la bocina suena con un ronquido. Pero esto es temporal. No te preocupes que después de un rato se quita. Así que este iPhone SE 2022 acaba de pasar la prueba y si por accidente se te cae en el agua, pues no vas a tener ningún problema, dado a que esta certificación IP67 funciona muy bien. Fíjate dónde está funcionando. A ver. El ejercicio que me Fíjate. lo llevo y el sudor provocó de que estas almohadillas se dañaran. De hecho, no me duraron ni un año. Voy a dejarte un enlace en la descripción de este video donde hice un revisado
a profundidad y donde hablo de mi experiencia con este iPhone SE. Por si tú estás interesado en comprarlo, es bueno que veas mi experiencia y veas las bondades que tiene este teléfono de Apple. La verdad es que hasta este momento ha llenado todas mis expectativas. Viene con un gran precio y aparte de esto, viene con unas prestaciones súper brutales. Lo único que no me gustó fue el tamaño en la pantalla. 4.7 pulgadas. A mí en lo personal me hubiese gustado de que fuera un pelincito más grande. Así que si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte. Si en lo adelante pasa algo por esta dura prueba, pues yo dejo un comentario aquí diciendo que el teléfono se dañó después de unos días. Así que si tú no ves un comentario donde yo digo de que el teléfono tuvo algún problema por esta prueba de agua, pues significa que este iPhone SE pasó la prueba con puntuación 10 de 10. Más información en la descripción. Si eres nuevo, suscríbete y te veo en la próxima entrega.